Acerca el micrófono, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y buenas tardes también a las personas que nos escuchan y nos ven también por las redes sociales. Los retos fundamentales de la Defensoría o la Defensa Pública, uno que ha visto un trabajo, a quien sucede, nosotros personalmente valoramos que hizo un excelente trabajo como primera directora de Defensa Pública, excelente trabajo. Pero hay una serie de retos, incluso hay gente que cuestiona que se invierta un importante presupuesto, se forme defensores públicos para que a delincuentes se le dé una excelente defensa, y que en un momento hubo que plantear también el derecho a la defensa de las víctimas porque estaba cojeando el asunto. De repente, el que violaba la ley tenía una excelente defensa, porque hay una buena formación, repito, de los defensores públicos. Entonces una víctima se quedaba entre un abogado que le podía hacer un favor, si no tenía recursos, o la indefensión casi total, siendo la víctima. Entonces, el reto fundamental y ese ajuste, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué ha pasado con la Oficina Nacional de Defensa Pública? Ajá. Fíjense que la Oficina Nacional de Defensa Pública se crea a raíz de la nueva normativa procesal penal. Estamos hablando del 2002. Correcto. Ya venían los aprestos y preparando ya un equipo de defensores para que entren con la nueva normativa procesal penal. Porque anteriormente, ¿qué teníamos? Abogados de oficios. Uh-huh. Y los abogados de oficio estaban apostados en salas penales. Y a partir de ahí era que podían ejercer y defender. De hecho, a una persona le aplicaban mandamiento de prisión y no tenía un abogado que lo representase. O sea, en instrucción no. No, había que esperar en la sala de audiencia, en el juicio de fondo, wow, a los fines de que un abogado de oficio pueda asistir. Iniciar ahí. Imagínense la conculcación de derecho en la etapa previa, en la etapa de investigación para esa persona. Exacto. Entonces, la defensa pública, cuando se forma, porque el Código Procesal Penal se estiló para que inmediatamente una persona es detenida, tenga un abogado defensor. Y de hecho los principios lo establecen. Desde que una persona es detenida, debe de solicitar o requerir un abogado o el Estado le asigna uno, como en Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Entonces, ¿qué ha pasado con la legislación anglosajona? Exacto. ¿Qué ha pasado con la Oficina Nacional de Defensa Pública? La Oficina Nacional de Defensa Pública dependía administrativamente de la Suprema Corte de Justicia. Se desprendió de la Suprema Corte de Justicia y ya es autónoma definitivamente 5 años después, conforme a lo que establece la Ley 277-04. Nos separamos de la Suprema Corte de Justicia. Somos una institución autónoma. La Escuela Nacional de la Judicatura es la academia que examina, prepara, forma a los defensores públicos. ¿Qué ha pasado en nuestra institución? Se estila que cuando la defensa pública inició, la estrategia en 5 años iba a haber 450 defensores públicos ocupando todas las jurisdicciones a nivel nacional. A 15 años de la formación de esa institución, contamos con 125 defensores públicos. ¿Cómo es la cosa? 125 para todas las jurisdicciones a nivel nacional. Judiciales. Sí. ¿Por supuesto. No, ¿qué ha pasado? Dentro de la Oficina Nacional de Defensa Pública, en Centroamérica y Suramérica, los defensores públicos, el sueldo es equivalente a los jueces ante quienes ellos postulan. Correcto. $2,000. Sí. $2,000, $3,000. En Brasil me parece que son $6,000 que gana un defensor público. Aquí son 500. Sí. Y o equivalente al Ministerio Público. Cuando iniciamos, el defensor público ganaba más que el Ministerio Público. Entonces, por la inflación que ha venido suscitándose
y el no aumento salarial de los defensores públicos. ¿Qué están haciendo los defensores públicos? Sí, ¿qué han hecho los defensores públicos? Irse a ejercer. Sí, se han ido todos, la mayoría, defensores públicos con calidad, se han ido a la judicatura, se han ido al Ministerio Público, se han ido a firmas privadas. Porque hemos hecho una inversión enorme. Exacto, entonces la perdemos porque el defensor público no tiene los recursos suficientes ante la carga laboral de trabajo que tiene. O sea, un defensor público, yo en particular, yo llegué a subir audiencia a 8 y 9 audiencias. Es decir, preparar 8 teorías de casos. No, eso es... En 8 procesos de fondo. En 8 procesos de fondo. Y déjenme decirles, señores, conocer 4 fondos, conocer 5 fondos de esas 8 audiencias. Entonces, esa es la vida de un defensor público. Y además, los requerimientos que debe de hacer, que habeas corpus, que amparo, claro, que recurso de apelación, recurso de revisión, revisiones de medida de coerción. O sea, es el trabajo de un defensor público. Y el tema es falta de presupuesto. Falta. ¿Cuánto estimas, disculpe, cuánto estima usted, Rodolfo, que llega a una institución que usted conoce, porque usted llegó al grado 3 de los defensores, van escalando, ¿verdad? Sí, hay defensor 1, defensor 2, yo llego nuevo, 3, soy el 1, después... Y Valentín llegó a 3A o 3 Plus, que dentro de la categoría de defensores... Del escalafón. Del escalafón. Sí, uno de los pocos que llegó a 3A. Dio el paso ahí, 3 Plus. Ya, exacto. ¿Cuánto entiende usted que debe ser el presupuesto o cuánto necesitan para hacer someramente viable el ejercicio de la Defensoría Pública? El presupuesto que presentó la directora anterior, Laura. Laura, como anteproyecto. Hizo un buen trabajo, Laura. Sí, hizo un buen trabajo. Es innegable. Porque estructuró la institución, fomentó formación continua, pero el presupuesto que se estimó para este año fue de 1.200 millones. 1.200 millones. O sea, para poder abarcar a nivel nacional los defensores que faltan. ¿Cuánto y además, le dieron? ¿Ese es un aumento de cuánto? Respecto no se hizo aumento este año. No, quedó en 554 millones. O sea, ustedes solicitaron 1.200, pero solamente le dieron 500. No, se quedó el presupuesto anterior. ¿Cómo? La misma cantidad. 554 millones. Eso para todos los gastos. No hubo aumento, no hubo aumento para la Oficina Nacional de Defensa Pública y es un tema de acceso a la justicia que el Estado debe de garantizar. Sí, aquí hay poblado que no hay oficina de defensa pública. Entonces las personas en conflicto con la ley, yo pregunto cómo acceden a la justicia. Así es. O sea, ¿quién lo defiende? ¿Quién lo asiste? Y es caro. Tienen que comenzar a trabajar eso ahora. Sí, inmediatamente. Buscando aliados. Exacto. Para ir creando una conciencia sobre esto. Sí, porque, bueno, en el ámbito del colegio de abogados que tienen enemigos. Pero, bueno, enemigos por este presidente, Surum. Sí. Pero tienen que comenzar a trabajar ahora, en este enero. Así es. Para lograr... Y procurar en estos días también algún complementario. Oye, Surum, ¿qué es lo que dice Surum? Que ellos le quitan el trabajo. Es una competencia desleal para los abogados, para los profesionales del derecho. Y es lo absoluto. Pero eso es todo lo contrario. Está en la Constitución, y si usted no, yo lo he visto en toda la película, si usted no tiene un abogado, el Estado se lo va a proveer. Hasta lo en todas las constituciones de todos los países del mundo. Un derecho. Surum estaba errado en esa discusión y en ese pleito. Pero Surum no estuvo bien. No. ¿Qué dice Surum? Que la defensa pública asiste a personas con mucho dinero. Asiste a personas con mucho dinero. Pero ocurre una situación. Ustedes recuerdan el caso del señor Rafael Román. Correcto. A mí me correspondió asistirlo en Santiago. ¿Por qué? Este señor tuvo más de 11 abogados privados. Tuvo más de 5 defensores públicos del Cibao. Y este señor, según las notas que salían, las noticias que salían, prolongaba los procesos, incidentando, desistiendo de los abogados, y es un hombre que contaba con mucho dinero, mucho dinero. Sí. Pero hubo... Un momentitico, porque nos está llamando, estamos hablando con el doctor, vamos a hablar.
Estamos con Rodolfo Valentín Santos, director de Defensa Pública. Pero un segundito para hablar con Servio Tulio Castaños. Por la cuestión que tuvimos hace un rato vicepresidente de FINJUS. De FINJUS, sobre la cuestión de su crítica y lo que se comentó de que él apoyaba, etcétera. Adelante, Servio Tulio. Buenas tardes, adelante. Señores, gracias por la llamada. Sí. No, precisamente, yo creo que Ángel debiera de informarse mejor, porque inclusive ya yo me pronuncié sobre ese tema y lo reseñó inclusive el periódico El Caribe. Yo te lo mandé, Cristian, por WhatsApp. Ah, perfecto. Entonces, evidentemente de que eso es deplorable, eso es inaceptable. O sea, nosotros tenemos en FINJUS una visión muy clara de cuando no estamos de acuerdo con decisiones o cuando no estamos de acuerdo con lo que ha sido el comportamiento de una institución. Ustedes saben cuáles son, por ejemplo, los tonos de nuestros pronunciamientos. Así es. Sí, así es. Y yo creo que en una sociedad democrática, yo creo que situaciones como esas son inaceptables. Sobre todo cuando aquí hay un clima de libertad que pocos países en el mundo lo tienen, en donde todo aquel que quiera decir lo que entiende, inclusive lo puede decir, y yo creo que no ha habido ningún tipo de consecuencia, ni siquiera para aquellos que se han expresado indebidamente. ¿Serio? O sea que yo no puedo bajo ningún concepto, y decía que eso era una falta de respeto, porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las instituciones. Nosotros hemos tenido muchísimas diferencias con el Poder Judicial. Claro. Pero de ahí a uno poder estar de acuerdo con una acción de esa naturaleza, yo creo que eso, honestamente hablando, yo creo que esas personas, a mi juicio, creo que perdieron el juicio. Sí, Servio. Sin lugar a dudas. Hermano, en defensa del ingeniero Acosta, yo sé que se malinterpreta el contexto en donde él mencionó las posiciones encontradas que en momentos ustedes han expuesto, tanto tú en calidad de vicepresidente de la FINJUS como a título personal, y lo puso en el contexto de los diferentes modos de protestas. Ahí estuvo el error, pero no fue que Ángel quiso decir que tú apoyabas la acción de esos jóvenes. Sí, pero esa situación que se dio con esos jóvenes, ese tipo de comportamientos, digámoslo así, sí, eso desde el Estado no se puede permitir. Claro que no. Evidentemente uno ve que en las redes, pero las redes es una tierra de nadie. De nadie. Ahí eso es una verdadera locura. Servio Tulio, perdona que te lleve por otro tema, porque sabemos que este no es el motivo de la llamada. Pero perdón, nosotros no aceptamos ese tipo de comportamiento en honor a la verdad. Bien. Exacto. Otra cosa, Servio Tulio, hasta Minuta Bares Mirabal, tengo entendido que ustedes estaban respaldando a Flavio Darío Espinal para la Suprema Corte de Justicia, para presidirla, y Minú y un grupo de políticos ha criticado ese apoyo. Bueno, pero esa es la democracia. Sí. Yo te voy a decir una cosa, esa es la democracia. Sí. Ahora, yo quiero decir lo siguiente, que inclusive esa fue, diría yo, un pronunciamiento que yo hice, ni siquiera lo consulté con quienes a quienes eventualmente propondríamos, ¿verdad? Sí. Porque tal vez que ellos acepten, ¿verdad? Sí. Pero déjenme decirle lo siguiente, yo creo que aquí, en este tipo de procesos, uno tiene que ir desmontando mitos. Yo leí las declaraciones de Minuta Bares, persona a quien yo respeto. Es más, yo estoy mandando ahora mismo a todos los medios de comunicación, respaldando la solicitud que ellos hicieron a la Junta Central Electoral. Fíjense lo que es la vida y lo que es la democracia. Sí. Porque esa es la democracia. Ahora, quiero decir lo siguiente. ¿Qué le mandaron a decir a la Junta? Acuérdense que ellos están planteando la posibilidad de que los partidos pequeños vayan unidos. Claro, eso la ley electoral ni la ley de partido lo prohíbe. Okay. O sea, ya eso es una decisión del Pleno. Sí. Y estamos presentando una posición apoyando inclusive esa petición que esos partidos minoritarios hacen. Sí. Obviamente sobre la base de conceptos legales, digámoslo así. Sí. Ahora, aquí en este tipo de procesos hay que desmontar mitos, Aquí la Constitución establece que un 75% de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el 75%, viene de la carrera. Eso no hay ni siquiera que debatirlo.
y que el otro 25% viene de la academia, dígase así, o de la política, vamos a hablar claro. Entonces, ¿por qué nosotros hemos propuesto al doctor Flavio Espinal? Primero, él podrá tener un vínculo en esta ocasión con un gobierno, pero él no tiene ningún vínculo, él no es miembro del Partido de la Liberación Dominicana. No. Cuando tú te lees las declaraciones del presidente Hipólito Mejía, léanla para que ustedes vean. Sí. El presidente Hipólito Mejía está diciendo que en esta ocasión hay que no nombre personas que estén inscritas en partidos políticos, es decir, personas apartidistas. El hecho de que tú estés vinculado a un gobierno, tú no estás vinculado al partido de manera directa. Sí. Entonces nosotros aquí tenemos que comenzar a desmontar cosas. Otra cosa, el presidente de la Suprema Corte de Justicia es el presidente de un poder. Sí. De un poder. Y eso tiene un componente político. Sí. Pero no solamente aquí en la República Dominicana. En todas partes. En todas partes del mundo. Mire el lío que se armó en Estados Unidos. No, no solamente en Estados Unidos. Es que cuando comenzamos a confundir las cosas, y hemos visto lo que ha pasado en otros países, los resultados resultan ser peores. Yo he visto sectores diciendo, y lo estoy diciendo con la responsabilidad, con que entiendo yo que he venido diciendo cosas, que están proponiendo a la magistrada Miriam Germán a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Oye, eso pudiese ser en un estado ideal, pero frente a la actual coyuntura, quienes sigan por ese camino van a exponer a la magistrada Miriam Germán a que la quiten como presidente de la Corte Penal de la Suprema Corte de Justicia, que es donde nosotros aspiramos a que la confirmen, que hace un trabajo formidable, y a que no la nombren como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Oigan cómo es esto, Sí, claro. En otro momento vamos a hablar qué hacer con los jueces de carrera que no queden en la Suprema Corte y que como Hirohito sean prácticamente unos muchachos, porque vamos a jubilar a muchachos que no pasen la prueba. ¿Qué puede pasar eventualmente con Hirohito? Que aspire a ser miembro del Tribunal Constitucional. Sí, pero hay que ver, tenemos que buscar un camino para ver con lo que son jóvenes, porque jubilar, mandar para la casa gente joven con 50 años, 50 años cortos, yo creo que es una barbaridad. Así es. No, y como Hirohito otros, Sí, así, claro. Gracias. Y miren, déjenme decirles lo siguiente para concluir rápidamente. Miren, lo importante es que este proceso la sociedad lo acompañe. Así es. Que la sociedad esté consciente de que esto es un proceso político. Inclusive las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura son decisiones políticas. No son de naturaleza administrativa. Hay que ir comenzando a deslindar cosas. Sí. Para que estemos claros. Son decisiones políticas. Gracias. Entonces, dentro de esa lógica, ver lo mejor que se pueda escoger. Perfecto. ¿Estamos claros? Gracias, Servio Tulio. Excelente, Servio Tulio. Dios te bendiga. Gracias. Vicepresidente ejecutivo de FIN. Seguimos. Es el que debería ser presidente de la Suprema. Déjeme decirle que Servio Tulio es director de Defensa Pública. Es parte del Consejo de la Defensa Pública. Sí, es parte. ¿De la escuela o de la...? No, del Consejo, él lo dijo. De la Oficina Nacional de Defensa Pública. Cuando Laura, acuérdate que él defendió a a la Laura. Defensa Pública. Él defendió a Laura. ¿Y tú estás de acuerdo con ese planteamiento de Servio Tulio de que la Suprema Corte es un órgano eminentemente político y que debemos buscar no los jueces de carrera, sino los menos malos? No necesariamente eminentemente político. No, él no dijo eminentemente político, que está vinculado a la política. Eso lo dijo, como en todas partes. Y el constitucional, que es eminentemente político. Sí, pero el constitucional sí, la Suprema no. Vamos a redondear la Suprema no. Lo que estaba tratando Rodolfo Valentín Santos hace un momentito. Le introduje el tema de la actitud del Colegio de abogados frente a la del doctor Surún, por lo menos. Del doctor Surún en particular. Aunque aquí vinieron otros en esos momentos y tuvimos una discusión agria, nosotros en defensa de la labor de Laura. Sí. Entonces, el doctor Rodolfo Valentín comenzaba a hacer una explicación de el caso de Santiago y aquel señor
cuyo nombre no quisiera Adriano recordar, Román, de los tantos incidentes. Y entonces usted fue abogado de él, no terminó la idea. Sí, ¿Por correcto. qué tuvo que ser abogado de él? Exacto. ¿En qué contexto asume? Exacto. Hay situaciones que se dan complejas para asistir a una persona que tenga dinero. En este caso de Adriano Román, muchos incidentes. Este caso tenía 4 años que no se conocía precisamente, porque permanentemente vivía cambiando de abogado. De hecho, en los últimos abogados fueron 5 defensores públicos. Y Laura me llama aquí, que estoy aquí en el distrito, y me dice, Valentín, yo quisiera que tú vayas allá, converse con él, a ver si lo puede convencer para que tú le dé asistencia, porque tenemos una situación. Se nos está achacando el hecho de que se están reenviando todas las audiencias por la Oficina Nacional de Defensa Pública, y no era el tema. El hecho es que subían defensores públicos y él en estrado lo mandaba a bajar. Y hay un tema que el imputado puede elegir el abogado, pero cuando esto se hace excesivo, entonces raya ya con lo que establece el debido proceso, porque yo entiendo que hay personas que deben de conocer su caso, deben de conocer su proceso, y ya habían 4 años. Sí, Cuando yo abordo a este señor, un expediente de 4.000 y 5.000 páginas caso, cuando yo lo abordo, bueno, le caí en gracia como defensor público, le caí en gracia y aceptó que yo le asistiera, que yo le defendiera. Que una persona le cayera en gracia a ese monstruo. Ese monstruo. Sí. Porque lo abordé, le dije cuál era mi intención, eminentemente asistirlo a él, sin mirar para ninguno de los lados. Hannibal Lecter cualquiera. Sí. Quizá le habló con franqueza y sin temor. Exacto. Parece que fue por ahí la cosa. Exacto. Porque él infundía miedo. Y de hecho, conocía su proceso al dedillo. Era terrible. Conocía su proceso al dedillo y me abordaba con preguntas, pero ya yo estaba preparado para responder, porque ya el caso venía y yo tenía ya que tener conocimiento del proceso y tener mi teoría del caso. Ese es el contexto, no es que la defensa pública buscaba. No, nunca lo buscó. Y la gente tiene que tener asistencia. Y de hecho, legalmente tiene que tener una asistencia. Y de hecho, desde el 2015 al 2017, hubo 30.000 abandonos de abogado privado en los tribunales. Por diferentes razones. Estadísticamente establecido. Por diferentes sí, razones. Falta de pago. Y no es que el defensor público sale a buscar esos casos. ¿Al defensor público se le paga? Claro. Sí, el Estado le paga al defensor público. Privadamente. No, en absoluto. No puede ejercer. No puede ejercer de manera privada. No puede ejercer. Entonces, hay situaciones. Ni puede ser abogado. Bueno, aquí yo soy defensor público, pero soy abogado privado de otro. Un picoteo. En el caso de Valentín, independientemente de llevar procesos penales, criminales, también llevaba los procesos disciplinarios a favor de jueces, fiscales y defensores públicos. O sea, podría yo sí entrar en esa rama. Valentín. Y de hecho lo asistía. Valentín, entonces hay un criterio, ¿cómo diríamos? Un pliego de exigencia que determinan a quién podemos asistir de acuerdo a su nivel económico y a cuál no. Mira. O sea, fulano de tal, un empresario, cae preso, se supone que él tiene que pagar su abogado, pero él no tiene abogado. ¿Qué pasa ahí con la Defensoría Pública? Miren, señores, un estudio psicosocial, el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública establece que la Defensoría Pública dará asistencia a aquella persona que requiera un abogado o no tenga los recursos económicos. Okay. Y esto lo refrenda en la Constitución del 2010, en el artículo 176, establece muy claramente para aquel que no tenga abogado. Y yo creo que el espíritu del constituyente es que la no discriminación respecto a que las personas tengan acceso a la justicia. A la igualdad. Exacto, pero el artículo 5 de esta ley establece que cuando una persona adinerada requiera los servicios
de la defensa pública, entonces se le practicará un examen socioeconómico. Nosotros tenemos trabajadores sociales, Sí. se practicará un examen socioeconómico. Claro, esto se va a desprender de un reglamento que produzca el Consejo Nacional de la Defensa Pública, que tenga establecido los parámetros para poder asistir a una persona con recursos económicos y poder estimar en las oficinas aquí del país, o sea, cuál podría ser el costo para tal o cual caso y hasta qué instancia se podría llevar. Yo siempre he dicho que cuando esto se instaure, porque tengo conocimiento que se produjo ya una resolución a partir del Consejo para poder llevar a práctica este tipo de situación. Una persona adinerada quiere los servicios de la defensa pública, entonces se hace el examen y con parámetros que tiene esta resolución, entonces poder cobrar. Pero hay un problema ahí porque incluso ha habido casos de narcos que dicen, bueno, yo tengo dinero, yo no lo puedo contratar y persisten en eso. Ahora, no hay proceso si él no tiene defensa. Exacto, al final hay que colocar una defensa. En ese contexto ustedes podrían, por decisión del juez, por decisión del juez, tener que asistir a una gente con dinero. Buen ejemplo, Cristian. Y de hecho, una persona que le embarguen todos sus bienes, Cierto. lavado de activos, que esté procesado y no tenga de dónde pagar a un abogado. Entonces la justicia no puede detenerse ni pararse. Claro. Y además de eso, si el tribunal lo requiere, es una sentencia de un juez. Y entonces debemos de darle asistencia. Y narcos a veces, para negar la acusación, dicen, no, que yo no soy eso, yo no tengo dinero. Se da el caso de que personas que con dinero, como dicen en el burgó popular, se tiran a muerto. Exacto. Y se hacen asistir por un defensor público para demostrar no solamente a la sociedad, ante los jueces, de que no tiene recursos económicos, Pero para eso entonces se va a hacer el estudio socioeconómico, donde se van a ir a diferentes instancias del Estado, los impuestos que este señor ha pagado. Sí. A ver cuántos certificados financieros tiene. Exacto. Entonces, claro, las instituciones financieras van a tener que contribuir y apoyar, Rodolfo, en ese sentido. Valentín Santos, director de la Oficina de la Defensoría Pública, calendario de trabajo, ¿cuáles metas tiene Valentín para este año, que es su primer año, al frente de una institución tan demandada como esta? Eso es así. Fíjense, durante los aprestos de mi campaña, en las aspiraciones a la dirección, digo yo, porque publiqué mis aspiraciones a través de las redes sociales y los medios, porque siendo una persona abierta, un libro abierto y la comunidad jurídica en el ámbito penal y en otras materias ya conocen a Valentín, porque dentro del sistema judicial ya cumplí 26 años. Porque empecé como alguacil, abogado de oficio. Cuando empezó entonces la defensa pública, di el salto a abogado de oficio a defensor público. Nunca he salido de la defensa pública. Y conozco... Cuando era Costa Rica no estabas ahí. ¿Cuándo? Cuando era Costa Rica, que era ahí en la calle Delgado, que lo tuvo Finjus y después lo tuvo la Suprema. ¿Cómo Costa Rica? La defensa pública inició por los años 96, 97, pero con el comisionado por allá, Aura Celeste, pero no tuvo ningún tipo de relevancia porque no tenía el apoyo económico. Y se mantuvieron entonces los abogados de oficio. Sí, porque hay un local todavía que ahora pertenece al Poder Judicial, que comenzó a operar ahí el proyecto... ¿Zona universitaria? No, en la Delgado, el proyecto de defensa pública, y Finjus lo auspició incluso Lusaid iniciando, pasó a la Suprema y luego se conforma y cobra vida y legalidad, formalidad. Por los años 90. Correcto. Pero ya ese proyecto había terminado, había concluido, falta de presupuesto, se disgregaron los defensores públicos que habían allí, entonces nace el Código Procesal Penal y nace la Oficina Nacional de Defensa Pública. Lo que hay que darle más cuarto a ustedes, tenemos más abogados. Aspiramos a que la aumente el justicia presupuesto. sea más democrática. Porque esta justicia está demasiado económica. La defensa pública es una pata del sistema justicia, es una pata del sistema justicia. Si no hay defensa pública, si no hay defensa pública, imposible que exista un Estado social democrático. ¿Ganan pleito haciendo ustedes? Sí, ganamos mucho pleito. Son de los mejores. Sí, ganamos mucho pleito. Doña Consuelo, sí, ganamos mucho pleito.
Ganamos pues yo mucho voy a pleito. buscarlo. Porque el defensor público... No, tiene cuarto con su. A usted le hace un motivo socioeconómico y tiene que pagarle la Tiene que defensa. darle muchísimo cuarto. No, pero le tienen que hacer un examen No de los califica. cuartos y de la... Socioeconómico. Tiene Deje así, 7 no. trabajos. Ya usted lo deje así. Gracias. Pero señores, saben que las puertas están abiertas en esa Gracias, institución. gracias. Al pueblo dominicano sí. que sepan lo que es la defensoría. Que Sí, aquí importante. hay demasiado preso preventivo. Eso es parte Ese es del otro lío tema, de la ese es otro tema, justicia. ese es otro tema. Sí. Y abogados Entonces, pasilleros que engañan gente. ¿Qué pasa? Es un exceso de Y jueces prisión que no preventiva fallan que sí. cuando le Un llegan las exceso de cosas. prisión preventiva. Cuando el código está diseñado para que hayan menos presos. la menor cantidad. Lo que pasa es que todos los Porque ya judicializan. hay plazo Y usted fatal. conoce lo Exacto. que llama Oye, populismo todos los judicial. judicializan. Populismo, Todo, doña, un populismo, conflicto. el famoso Aquí populismo penal. deberían meterlos presos. Que se puede Sensacionalismo. resolver en la, Hay que en la meterlos fiscalía. presos. Y de hecho, Sí. señores, miren este tema. Es verdad. Los jueces que conocen de medida de coerción imponen 1 año de prisión preventiva. Es casi automático. Y el código establece 3 meses de prisión preventiva, porque a los 3 meses concluye el Ministerio Público su investigación y presenta actos conclusivos. Debe. Por lo que en ese año, ese juez, mediante resolución, le está brincando al juez de la audiencia preliminar, al juez de los juicios y al juez de corte, porque hay casos que en 8 meses se conoce en corte. Claro. Y este juez impone 1 año de prisión Un preventiva. año de prisión preventiva. Cuando el código establece 3 meses. Populismo y los medios se sienten bien. Él se Bien. sienten bien que los medios. ¡Sangre! Populismo. Yo lo inscribo ahí. ¡Sangre! Yo lo inscribo ahí. Director de la Muy Oficina bien, de muy Defensa bien. Pública. Felicidades. Muchísimas gracias Increíble. y éxito. Y éxito. Gracias a Gracias, ustedes. Valentín. Estoy a sus órdenes y a su Cómo no, disposición. gracias. Muy bien, muy Cómo no, bien. muchas gracias a ustedes. Que pasen por-